el gusto, el privilegio de conversar con un experto, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, un hombre que desde hace ya muchos años se ha dedicado a la investigación, que se ha desempeñado en organismos internacionales y lo sigue haciendo como referente en materia de salud animal, el doctor Alejandro Schudel. Alejandro, vamos a volver en el final por las recomendaciones y la síntesis sobre peste porcina africana, pero en estas horas también se reflotó el tema vaca loca, BSE. Casos atípicos en Brasil. ¿Qué sugerencia, qué información, qué datos tenés? Bueno, sí, ocurrieron 2 casos atípicos de BSE en 2 estados diferentes, que fueron reportados casi simultáneamente y confirmados por el laboratorio de referencia de BSE de Canadá, de la doctora Cés, que nosotros conocemos muy bien. Estos casos atípicos, según el Código Sanitario, no deben, como son espontáneos y se supone que hay una frecuencia de un caso cada millón o más, no está bien determinado, pero es más de 1 millón de bovinos, y no entran son detectados por el sistema de vigilancia, los animales se destruyen, no entran en el sistema alimentario, por lo tanto no son de riesgo. Por esa razón, el Código Sanitario no los considera como casos de BSE que inhabilitan a la ganadería del país o afectan a la ganadería, porque no tienen carácter epidémico, son esporádicos. La BSE epidémica es aquella que entró en la cadena alimenticia, se recicla con el alimento balanceado en la población de bovinos y vuelve a afectar a los bovinos, que fue lo que ocurrió en Gran Bretaña, en los países de Europa, en todos los países donde tuvieron casos de BSE. Esa es la BSE epidémica, vamos a llamarla, que es la que el código penaliza. Brasil tiene la categoría de riesgo mínimo. Por lo tanto, la ocurrencia de estos casos, que se suman a otros 3 o 4 casos que ya tuvo en otras oportunidades, no afectan su estatus sanitario con respecto a la sanidad y a la seguridad alimentaria. Ese es el cierre. Perfectamente aclarado entonces, llevas tranquilidad y por supuesto es obvio que te vaya a preguntar esto, la Argentina está libre, además ustedes, vos, Carlos Van Gelderen, la doctora Laura Weber, entre otros científicos argentinos, desde hace tantos años, décadas, han trabajado con tanta eficiencia que la Argentina marcó rumbos en ese sentido, ¿verdad? Así es. La Argentina, junto con Paraguay, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, también está en la categoría de riesgo mínimo. Es decir, no tienen riesgo, pero con la característica de que nunca tuvieron casos atípicos. Entonces, esto es para hablar muchísimo más, porque el tema no se agota en los casos atípicos, sino en el sistema de vigilancia. Por eso es muy importante que la Argentina mantenga su sistema de vigilancia al máximo, con su laboratorio de referencia, que tiene que estar en plena actividad para garantizar la seguridad sanitaria con el mejor arte científico en la materia. Que la Argentina, si lo tuvo, lo tiene, lo debe mantener. Estas son las garantías sanitarias que la Argentina debe dar. Muchísimas gracias por esta aclaración. Imprescindible. Volvamos en el cierre, en un minutito, que me digas, que reiteres para los productores qué recaudos deben adoptar para evitar, para prevenir la peste porcina africana. La Argentina tiene un sistema de prevención que lo tiene que tener activo, en su máxima expresión con respecto a la peste porcina africana. Eso significa fronteras, productos, animales, origen, que son las potenciales vías de introducción de la enfermedad.
Segundo, tiene que tener preparado un plan de contingencia eventual para la aparición de casos de peste porcina, ya sea en su población doméstica de producción industrial, que tiene altas medidas de bioseguridad, o bien en la producción de tipo traspatio o pequeñas explotaciones porcinas. Ahí es fundamental la vigilancia, y el elemento clave de la vigilancia para estar en alerta es el productor porcino. Él es el que ve los chanchos todos los días. Él es el que sabe si bajaron de peso, no bajaron, comieron, no comieron, hay diarrea, no hay diarrea, y estar alerta. Él va a ser el primero que va a ver o va a tener una sospecha de que algo raro está pasando. En ese momento, el veterinario tiene que estar ahí, tiene que hacer un diagnóstico de presuntivo, de sospecha, y tiene el auxilio del laboratorio del SENASA, donde tienen los medios para hacer el diagnóstico definitivo, si es peste porcina africana o no es peste porcina africana. Alejandro Schudel, muchísimas gracias. Una clase magistral y sobre todo un servicio para los productores y en definitiva para el país. Gracias por tu trabajo, gracias por tu docencia y sobre todo por tu permanente vocación de servicio. Muchas gracias a vos, Antonio. Cuando hablamos de científicos, de investigadores, estamos hablando de personas que se han preparado durante toda la vida para justamente ofrecer respuestas y ayudar, en este caso, a los productores, en definitiva al país. Un claro ejemplo hoy con el doctor Alejandro Schudel. Atención, peste porcina africana, un riesgo. Alerta para los productores y a seguir esta recomendación. En esto tenemos que ser autoexigentes. Es esencial. Hasta la próxima.